Bien, bueno, damos la bienvenida a esta jornada del tercer encuentro de graduados y graduadas de la universidad. En el marco de hoy el debate y la charla tiene que ver en el marco de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo. Por eso tenemos en esta mesa para charlar al arquitecto Sergio Consentino, el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, y a Nicolás Vares, un reconocido arquitecto de la ciudad de La Plata. El encuentro se va a llamar Reflexiones Contemporáneas, la facultad como puente entre la enseñanza y la práctica de diseño. Para empezar, vamos a leer algunas cosas de qué hizo Nicolás y de qué se trata nuestro invitado, que lo primero que tenemos que agradecer es que esté acá en Santa Fe en persona, que frente a esta pandemia que estamos viviendo haya podido estar entre nosotros. Y agradecer a todos los que están del otro lado de la pantalla siguiendo la transmisión. Nicolás Vares nace en La Plata en 1968. En 1994 obtiene el título de arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y en 1997 el Máster de Arquitectura y Diseño Urbano de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard. En el ámbito académico es desde 2007 profesor titular por concurso del Taller Vertical de Arquitectura y Urbanismo en la FAU, Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de posgrado en Proyecto Urbano y Arquitectónico en las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional Litoral, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde el 2020 es director de la Maestría de Proyecto Arquitectónico y Urbano de la FAU, Universidad Nacional de La Plata, y ha sido profesor invitado, disertante y jurado de universidades de Harvard, Toronto, Washington, Arizona, DITELA y UBA. Es jurado de concurso de profesores y director de tesis de maestría. Actualmente practica como profesor invitado en la apertura de la carrera de arquitectura de Bahía Blanca, de la DGIT, Universidad Nacional que no sé qué universidad es, del sur. En el ámbito profesional es socio de Vares Snack, estudio de arquitectura, una firma de diseño con base en la ciudad de La Plata, dedicada al desarrollo de proyectos de arquitectura, diseño urbano y paisajes. Sus proyectos y edificios fueron premiados a nivel nacional e internacional. Ahora sí, vamos a conocer un poquito más del arquitecto especialista, arquitecto Sergio Consentino, que es decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional Litoral, profesor adjunto del taller de Proyecto Arquitectónico 3 y 4. Realizó sus estudios de arquitectura en la UNL, es especialista en diseño y proyección análoga digital de la FADU-UNL, ha participado de congresos y actividades académicas internacionales, presenta varias publicaciones en revistas y libros. Es socio del estudio Agostini Consentino y Asociados, ha realizado numerosas obras de arquitectura y ha sido galardonado con premios a mejor obra construida. Luego de conocer a nuestros dos invitados a esta mesa, sí ya podemos empezar en lo que nos convocó en la mesa de diálogo, y la idea es empezar a trabajar sobre ejes temáticos que fuimos charlando y conversando ya con Nicolás y con Sergio. El primer eje que vamos a dar comienzo es sociedad y ciudad en el siglo XXI. Le cedo la palabra a Nicolás, que nos va a empezar a contar de qué se trata este eje. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Nacional del Litoral, a través un poco de la carta de su rector que me invitaba a participar de este foro de graduados, y a la Facultad de Arquitectura, en la cual Sergio es decano y que siempre ya es prácticamente también mi casa propia en el sentido académico. Me siento muy partícipe de este espacio académico que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Sur, que es de arquitectura y también otras carreras, pero yo particularmente participo más en la carrera de arquitectura y todas las cuestiones del diseño urbano, que es un poco mi campo de expertise. Creo que esta invitación a mí particularmente me despertó ciertos desafíos. El primero es el desafío de volver a juntarnos e intentar, manteniendo todos los protocolos de seguridad sanitaria, aprender a convivir un poco con todas las vicisitudes de este mundo global, de este mundo contemporáneo, y bueno,
poder afrontarlas y volver a juntarnos de nuevo a pensar el futuro, que creo que es el gran desafío que tenemos en las universidades, en las facultades y también como arquitectos en la disciplina, como parte de este engranaje tan complejo que es la sociedad contemporánea, ¿no? Segundo desafío que es central, y ahí casi es un reclamo para Sergio y Mechi, que es que no me hayan dejado traer ninguna imagen, ¿no? Los arquitectos y los diseñadores siempre nos vamos apoyando, casi que la imagen es un guión que nos permite ir acordándonos de qué queremos decir en este derrotero un poco de estos encuentros de intercambio de ideas, ¿no? Y creo que el tercer desafío, que es el que más me interesa, es que la arquitectura, y creo que todas las disciplinas del diseño son disciplinas, se han transformado en disciplinas transculturales. Nosotros hablamos de otros campos de conocimiento, de las ciencias, de las artes sobre todo, últimamente con el tema de la sustentabilidad, de las ciencias naturales y de la biología, y eso nos da un insumo como temáticas de proyecto que luego lo usamos para desarrollar ideas, conceptos, estrategias. Y me parece que este es en el marco un poco de esta charla, en este foro de graduados, que seguramente esta en particular será de interés un poco de las áreas del diseño, pero seguramente está en el marco de todos los graduados de la UNL. Me parece que es interesante también aportar o hacer visible qué puede aportar la arquitectura y las temáticas del diseño, las disciplinas del diseño a esta sociedad del siglo XXI. Quizás una frase disparadora para empezar este bloque temático que proponía Mechi de como sociedad y ciudad es la frase del historiador Kenneth Frampton, que dice que todo lo que está construido tiene que ver de alguna manera con la arquitectura, pero no todo lo construido tiene valor para la arquitectura. Eso me parece que es central, ¿no? Que aquella arquitectura de valor es la que tiene la capacidad de representar y de materializar las discusiones o el estado del arte de un tiempo, ¿no? Las problemáticas de una sociedad, filosóficas, científicas, políticas, sociales. Y en ese sentido, me parece que es importante para posicionarnos como actores desde la disciplina o desde la academia entender cuál es la sociedad y el mundo que nos toca vivir, que es una sociedad, parece como un discurso que ya lo tenemos internalizado, pero es una sociedad netamente urbana, ¿no? En la Argentina el 90% de la población habita en estructuras urbanas diseñadas por el hombre, en el mundo más del 60% de la población ocupa el 2% del territorio, ¿no? Y esto genera cosas extraordinarias porque finalmente la sinergia de la humanidad y de los saltos evolutivos tienen que ver con esto de estar juntos, pensar juntos, trabajar juntos, pero por otro lado nos lleva a muchísimos conflictos que tenemos que resolver, desde la movilidad, que es un tema central en las ciudades, imaginarnos nuevos modos de densidad, de habitar colectivamente, el tema del espacio público, el tema de la calidad ambiental. Y en ese sentido creo que vivimos en una sociedad del conocimiento porque básicamente la tecnología nos ha atravesado ya, no sé, podríamos decir que estamos en la quinta o sexta revolución, desde aquella primera revolución industrial del siglo XIX, pero la realidad es que ha cambiado completamente, ¿no? Si a mitad del siglo XX el 50 o 60% de la población trabajaba sobre aspectos de la industria y la producción, sea industrial o agropecuaria, hoy esa población es menos de un 10%, con lo cual la sociedad se ha vuelto una sociedad de negocios y servicios y las ciudades se han vuelto estructuras de negocios y servicios. Y para entrar dentro de este sistema, todos tenemos que saber hacer algo, tenemos que tener un saber o aprender un saber que nos permita producir algo que sea de interés de la sociedad e insertarnos en el sistema. Y por eso parte del mundo creo que depende tanto de la educación, ¿no? De esta sociedad del conocimiento, y en este sentido creo que el rol de la red de universidades nacionales, de esta que somos parte cada uno de nuestros lugares, tiene un rol central en el futuro, digamos, ¿no? Porque creo que es el tema, me parece, y sobre todo que está un poco en debate sobre los modos de aprender y los modos de enseñar, un poco atravesados por esta condición de la pandemia, de la presencialidad y la virtualidad, ¿no? Creo que en ese marco estamos un poco embebidos hoy e intentando a través de estas charlas, de estos debates, de los intercambios que
intentamos construir, producir un poco alguna síntesis de cómo seguimos para adelante, ¿no? Ese es un poco el estado de situación que me gustaría como plantear en este conversatorio, en este espacio de intercambio de ideas. Yo, digamos, para agregar alguna cuestión a la que, y generar que esto sea efectivamente un conversatorio, quería como poner en cuestión esto, ¿no? De que siempre, o por lo menos aparentemente, la pandemia y la consecuencia inmediata que fue el encierro, la cuarentena, puso, ¿no?, un primer grito en el cielo respecto a cuánto de ecológica entonces tenía la solución que había encontrado la humanidad, en tanto concentrarse y bueno, convertirse en esa sociedad urbana casi del 100% que vemos, ¿no? O sea, aparece esa cuestión dilemática. Hoy vemos la migración, incluso ciudades que hoy ponen, ¿viste? Ven títulos medio catástrofe, es decir, huyen de Londres como si volviéramos a la ciudad industrial, ¿no? Es decir, otra vez la ciudad dormitorio va a ser, no, va a ser distinto, porque a través del teletrabajo, entonces, aparentemente, y vuelvo a esto de la sociedad del conocimiento que vos decías, Nicolás, también hace de pronto, paradójicamente, mucho más accesible el acceso a bienes y servicios que antes eran imposibles de tener en los pueblos de la periferia. Entonces también mucha de la migración urbana, la Universidad del Litoral puede dar fe de eso. 40% de sus estudiantes son de afuera del conglomerado urbano que tenemos entre Santa Fe y Paraná. Es decir, y bueno, y mucha de esa gente, y tengo muchísimos amigos que lo prueban, no vuelven después a su pueblo o a su pequeña localidad, ¿no? Porque encuentran en la ciudad la satisfacción de un montón de cosas que no van a encontrar en su pueblo. Y hoy está por verse eso, porque como lo vemos en las aulas virtuales que supimos conseguir, ayer hacíamos un trabajito en la comisión del taller y preguntaba de dónde era cada uno. Hasta los de Santa Fe estaban agradecidos a esta modalidad, porque decía, yo vivo en Blas Parera al fondo, digamos, tenía que tomar 2 colectivos y 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para llegar a la facultad. Pero lo peor, digamos, era poner en evidencia toda la gente de afuera que viene a estudiar, y lo estaba haciendo. Había estudiantes que estaban en Curuzucuatiá, otros que estaban en Villocampo, Huanquero, qué sé yo, un montón de localidades, ¿no? Y claro, dentro de lo que nos posibilitaba el encierro, de pronto era como que estaban en Berlín o en París, o sea, con las mismas posibilidades, conectado a internet, el mundo en su casa, ¿no? O sea, digo, no es es como para poner un punto dilemático, eso que parecía de cajón, digamos, vamos a la ciudad porque en el conglomerado urbano vamos a conseguir alguna previsión respecto al porvenir, es decir, la concentración hace que ese encuentro de saberes, de conocimientos que se da en la ciudad, posibilitaría que no se ocupen terrenos que deberían ser aptos para la agricultura, para el desarrollo, o la recuperación de la naturaleza, como lo querramos ver. Bueno, hoy, digo, aparece un punto que de pronto suma a esta confusión, ¿no? Por lo menos lo pone en cuestión. No, quería como agregar esto de cómo algo tan, dentro de todo, fortuito, como fue, nadie esperaba semejante, creo que en la experiencia histórica de todo y cada uno, nadie vivió una experiencia tan conmocionante, ni la Segunda Guerra Mundial fue así, porque hasta era algo que pasaba lejos, uno seguramente tenía consecuencias, pero no estaba todo el mundo atravesado de pronto por la misma problemática, ¿no? Y por otro lado quiero decir una fe irrenunciable a la humanidad. Es la primera vez
que frente a un acontecimiento de esta naturaleza tan conmocionante como es una epidemia de escala global, la salida, paradójicamente, es también por esa red, por esa sociedad del conocimiento, ¿no? Las vacunas ya están, pasó menos de un año. ¿Cuándo pasó eso? Y si alguna vez pasó, cuando te dicen, no, pero esto ya pasó, fue la famosa gripe española en el 18, fueron 4 o 5 años, murieron 50 millones de personas. ¿Y cómo se salió de esa crisis? Por naturaleza, digamos. Vino el tiempo, hizo su trabajo, los que tenían que morirse murieron, y siguió la humanidad, se reconstruyó y después hasta se perdió en la memoria colectiva que eso podía volver a pasar. Y pasó. Ahora, no es lo mismo, aparece la condición esta, ¿no? De un trabajo, una vacuna se hace un poco en Oxford, otro poco en Argentina, otro poco en México, y ahí está, y después, bueno, esa vacuna no viene, pero viene la rusa o viene la china, y todos estaban trabajando desde experiencias en apariencia individuales, pero eran muy colaborativas, porque más allá de las naciones había también un entrecruzamiento de esa información y de los distintos procesos que se iban dando en el avance de la investigación. Perdón. Bien. Esta charla me lleva como para dos lugares, no sé a cuál quieren ir primero, pero por un lado me lleva a lo que serían los nuevos programas o hábitos que vamos a tener que tener después de esto, y cuáles son y qué rol cumpliría la arquitectura y el diseño en estos hábitos, o el otro eje es el de universidad y enseñanza, ¿no? Cómo esta tecnología y esta mediación tecnológica nos pone a nosotros como universidad frente al estudiante o frente a nuevas estrategias de enseñanza, ¿no? Y cómo también esta mediación tecnológica hace que las disciplinas del diseño tengan que repensarse. ¿O no? Habría que verlo. El futuro es incierto, ¿no? Son una serie de conjeturas, de posibilidades que todos hacemos en función de distintos escenarios posibles, de los cuales en general la mayoría no se cumplen, ¿no? Pero me gusta un poco el desafío de este oráculo académico que propone la UNL en repensar un poco algunos temas sobre qué va a pasar, qué podría pasar en un futuro próximo después de todos estos avatares que estamos viviendo, ¿no? Seguramente, como decía Sergio, hay ciertos eventos que aceleran procesos y dinamizan cosas que ya están pasando, digamos, ¿no? Durante todo el siglo XX la disciplina de la arquitectura, y yo creo que de todas las disciplinas del diseño, estuvieron fascinados con la idea de la metrópolis. Fascinados con la idea de la metrópolis. Hemos escrito libros, desarrollado proyectos, nos ha acompañado mucho el desarrollo tecnológico, y creo que la última mitad del siglo XX ha sido como la explosión del hombre en el manejo, de la materialización de muchas de esas utopías de futuro que veíamos en las películas de ciencia ficción de mitad de siglo, ¿no? Creo que hoy hay ciertos paradigmas de esa fascinación disciplinar sobre la metrópolis que están cambiando, ¿no? El tema, creo que de la descentralización es un tema central en la ciudad y en el territorio, ¿no? Pensándolo hipotéticamente, cuánto más razonable sería una Argentina con 22 ciudades de 1 millón de habitantes que con un conurbano de 22 millones de habitantes, ¿no? En relación de recomponer la estructura de las redes sociales, las tramas productivas, las regionalidades, los climas, incluso las arquitecturas vinculadas a eso. Me da la sensación de que ya hay un concepto respecto de la imperiosa necesidad de volver a encontrar un equilibrio entre lo natural y lo artificial, entre la ciudad y el medio ambiente, entre el hombre y el mundo, ¿no? Que lo hemos puesto, lo hemos llevado a límites de fragilidades muy, digamos, muy conflictivas, ¿no? Creo que han aparecido nuevas visiones, nuevos debates que están hoy, por lo menos en el tema de la ciudad y el urbanismo, que es esta idea de los urbanismos rurales, o los ruralismos, que le pusieron como tema así de marketing,
que es intentar llevarle calidad de infraestructura urbana a las áreas de producción agrícola, ¿no? Tratar de arrimar la lógica de esta ciudad tan dinámica y activa en lo social, en lo cultural, llevarla a estos centros de producción, evitando un poco lo que decía Sergio, el desarraigo de la gente que se va de esos en busca un poco de otras oportunidades. Y también creo que las ciudades consolidadas están buscando mecanismos para volverlas más naturales, más ecológicas. Estas exploraciones muy interesantes que están desarrollando en China, sobre todo, que es el país que más creció y que ahora experimenta un poco la condición de haber crecido de una manera desorbitada, que es un poco estos modelos de la ciudad esponja, ¿no? Esas ciudades que intentan recuperar sistemas bioambientales en sus parques, en grandes extensiones de áreas naturales en la ciudad que les permitan como equilibrar o funcionar como filtros o esponjas medioambientales. Hay algo de eso, de intentar darle algo de vida urbana al campo y de traer algo del campo a la ciudad, que me parece que es una línea que ya está instalada y me parece que va a ir consolidándose. Como todo, me parece que esta pandemia movilizó la idea de los nuevos modos de habitar. Ya la vivienda ha dejado de ser, o por lo menos dejó de nuevo de ser el concepto de un lugar donde dormir o donde estar con el núcleo familiar. La vivienda se ha transformado en una unidad de negocios, una unidad de trabajo, una unidad de aprendizaje, y creo que esto nos lleva a pensar que así como hay nuevos reclamos nuevos pedidos de la sociedad, aparentemente la conectividad ya es un derecho que necesitamos tener como una cuestión de una infraestructura básica necesaria para poder convivir en este mundo actual, digamos, ¿no? Me parece que esas cuestiones de seguir pensando cómo activar lo colectivo, creo que el espacio público ha tomado un rol protagónico, por suerte, porque es una de las grandes ausencias que ha tenido durante mucho tiempo la ciudad y las estructuras espaciales. Me parece que el espacio público toma hoy un rol protagónico y preponderante. Pensar solamente que hace pocos años, una década, estábamos pensando en ocupar o ocupamos los residuos de las playas ferroviarias o las grandes áreas que habían quedado en la ciudad, ¿no? En vez de mantenerlas como estos pulmones verdes, como estos fuelles medioambientales. Me parece que hay ciertas cosas que ya se están consolidando más como una condición del presente que de esa vocación de futuro que estamos como intentando visualizar, ¿no? Yo veo como en el aspecto disciplinar que hay como una nueva manera de entender los espacios de trabajo, los espacios del hábitat, los espacios educativos, y eso lleva como una valoración y una reconfiguración de las relaciones de lo específico y lo inespecífico, ¿no? Esto que montaron las empresas tecnológicas y se denomina como espacio Google, de la inespecificidad, esto de que es necesario tener espacios más relajados o más desarticulados o más descontracturados para poder generar conocimiento. Eso me parece que se va a extender a casi todas las áreas del espacio construido por el hombre. Sí, realmente vemos como primero vino como a caballo de esto famoso del cambio climático, ¿no? Es esa primera necesidad de que todo de alguna manera dé cuenta de ese cambio en las condiciones que también el crecimiento, el triunfo de nuestra civilización era paradójicamente lo que nos conducía a una hecatombe, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda consumir en términos de como, por ejemplo, se consume en el mundo desarrollado, nos arrimaba peligrosamente a la insostenibilidad del mundo, ¿no? Y entonces de ahí también la obligación, decir bien lo de China, porque China sumando todos los años, que creo que son 40 millones de personas, o sea, una República Argentina todos los años que sale de la pobreza para constituirse en clase media y cambia sus aspiraciones de consumo. Bueno, si como hipótesis de consumo tiene un ciudadano americano promedio, estamos liquidados porque necesitaríamos 3 planetas Tierra para sobrevivir. Y esto
es así, 3 planetas Tierra, digamos, la huella de carbono, ¿no? De esto que va a consumir cada uno a lo largo de su vida, cuando la comparás al lado de un habitante de Burkina Faso contra uno de Estados Unidos, yo creo que vive un pueblo de ese lugar contra un americano. Y bueno, y además de eso, estos problemas, ¿no? como la cuarentena, y con el horizonte de que es algo que no es que va a dejar de pasar, sino que cada tanto la humanidad va a volver a enfrentar, y cada vez con más frecuencia, a lo mejor con más virulencia, este tipo de episodios, ¿no? Entonces, mucho más la urgencia de pensar, y en eso yo creo que las facultades de Arquitectura y Diseño tienen una gran diferencia con otras. Generalmente esto es espacio de la permanente creatividad y la innovación. Venimos de las ciencias de lo que no existe, ¿no? O sea, es tan distinto el protocolo nuestro de desarrollo del conocimiento. Otras, no, por eso nos cuesta tanto el diálogo interacadémico a veces con otras ciencias, porque dice, bueno, ¿y dónde sacás esos datos? ¿De dónde está esa medida? No, yo estoy proyectando, estoy imaginando a partir, es una especulación finalmente. Entonces, nos cuesta tanto, ¿no? El diálogo a veces con los, sobre todo, con los que vienen de las ciencias duras, pero también con las ciencias sociales, porque tienen sus protocolos atados a muestreos, a datos y demás. Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad desde la facultad, porque estamos habituados, y en general la comunidad de arquitectos y diseñadores nos caracterizamos por una propia lógica de autoconstruirse, ¿no? Sí, no es una experiencia de solo ser argentino, esto de estar pensando permanentemente en las dificultades y en las crisis. Yo creo que en eso es un rasgo distintivo y que tenemos de común a veces en la comunidad de arquitectos y diseñadores. Por decir, se me ocurre esto que decís en tantos ejemplos, ¿no? De encontrarle la vuelta. El hecho creativo es una condición determinante de la definición del diseñador. Así que yo auguro que contra lo que muchas veces se dice tanto de profesiones, disciplinas que sabemos que van a desaparecer y otras tantas que van a aparecer en el futuro, que no sabemos cuál es, ese mundo de incertidumbre que decía Nicolás, yo creo que todavía vamos a ser insustituibles en tanto nadie termina de explicar qué es eso que pasa en la cabeza de un diseñador o de un arquitecto para dar una respuesta a una necesidad, que finalmente es el fundamento del diseño, ¿no? Aparece cuando hay una necesidad. Y en ese sentido, creo que tenemos, aunque sea esa ventaja, ¿no? Nada, eso para seguir charlando acá. Sí, hago algún pequeño aporte quizás al otro tema que habías planteado, Mechi, sobre aprendizaje y enseñanza de la arquitectura o las disciplinas del diseño en el marco de la universidad. Yo estoy convencido que la universidad no es la institución, no son los edificios, no son las carreras, ni siquiera son los profesores. Digamos, la universidad, para mí, en mi manera de ver, es una experiencia única y irrepetible acerca de la creatividad y el conocimiento. Y es una experiencia individual y colectiva, en donde después uno encuentra los programas, las personas, los líderes, las instituciones. Pero es una experiencia individual, digo, porque tiene que ver con cada uno de nosotros como motor de ese crecimiento, y tiene que ver con lo colectivo, porque el conocimiento es una construcción colectiva y no individual, ¿no? Y en ese sentido creo que es un poco la base de nuestras plataformas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Hay una cosa que me interesa mucho de todos esos avances de análisis de cómo funciona el cerebro, ¿no? De todo esto de las neurociencias, que es un tema extraordinario y que nos sirve mucho para hacer como transferencias a mecanismos de aprendizaje y enseñanza, con esta idea de que el cerebro en la construcción del conocimiento tiene como dos etapas, ¿no? Una etapa de la investigación, en donde todo el cerebro está súper activo y está medido, que tiene muchísimas más reacciones eléctricas, etcétera, etcétera, y está en plena actividad.
y la implementación o instrumentación, digamos, en donde esos saberes o esos conocimientos que uno investigó entran en una aplicación más sistemática y entonces el cerebro entra en un funcionamiento más amesetado, ¿no? Y cada tanto es necesario volver a romper ese espacio, ese modelo de confort del cerebro para volver a ponerlo en hiperactividad, ¿no? Esto me parece que es interesante en el contexto de esta reunión de graduados porque me parece que la formación debe ser permanente, ¿no? Por más que uno haya pasado por cualquiera de las casas de estudio, de las facultades, de las carreras, uno siempre tiene que volver a poner el cerebro en esa condición de hiperactividad que tiene que ver con la investigación, con la creación, con la invención, digamos, para después transferir todo eso. Coincido con vos, Sergio, porque nosotros hace, no sé, 5 o 6 años se ha puesto muy de moda y está casi como en todas las cuestiones tecnológicas, las startups, las unidades de negocio que nos invaden un poco esta idea de que hay que crear un think tank, ¿no? Un grupo de pensamiento, ¿no? Para juntarse y que ese think tank produce un brainstorming, ¿no? Una tormenta de ideas y que a partir de ahí hay que desarrollar procedimientos y protocolos para analizar y desechar ideas y después transformar esas ideas en proyectos y esos proyectos en productos que la sociedad consume y valida, no sé, desde la Bauhaus, hacemos eso. Nosotros, digamos, el aporte sustancial que tiene nuestra carrera, nuestro aprendizaje, nuestra manera de enseñar y nuestra manera de ejercer la profesión, tiene que ver con eso, ¿no? El conocimiento es cada vez más específico y se concentra en silos. Cada vez hay personas que saben más de temas muy específicos. Y cada vez hay menos personas que puedan trasvasar esos hilos de conocimiento y generar sinergia en esos conocimientos. Bueno, la arquitectura hace eso. La arquitectura y las disciplinas del diseño producen ese corte y esa condición transversal y por eso es tan fácil, no digo fácil, pero nos es tan cómodo insertarnos en equipos de trabajo, así aprendemos, nosotros aprendemos haciendo arquitectura, que es una gran diferencia y eso es trasladable a todas las disciplinas del diseño, ¿no? Y me parece que en ese sentido todavía los arquitectos tenemos mucho para aportar en cuanto a metodologías y mecanismos de trabajo colectivo y de poder integrar un poco estos procesos contemporáneos que después derivan, por supuesto, en proyectos que requieren cada vez soluciones más creativas a problemas que son cada vez más complejos, ¿no? Y creo que en este sentido las estructuras académicas, los programas o las universidades, etcétera, etcétera, también tienen estos procesos de curva y meseta, ¿no? Si pensamos un poco lo que es la universidad, esta universidad reformista que estaba en un momento de curva ascendente en ese comienzo de siglo, tratando de interpretar las nuevas necesidades, una estructura pública, gratuita, heterogénea, laica, impensada en ese momento. Creo que hoy estamos para una segunda refundación de esa universidad. Ya con esos principios reformistas no alcanzan para la complejidad contemporánea. Creo que hay que salir un poco de esta meseta en la que estamos un poco inmersos desde el punto de vista académico y pensar en nuevos programas. Los programas se han hecho muy largos, muy trabajosos, muy específicos. Yo entiendo que está siempre la cuestión, en el caso nuestro particular, del vínculo con la legalidad de ejercer la disciplina una vez que uno obtiene el título, pero me parece que eso deberíamos ser más dinámicos, tener carreras más flexibles, carreras que tuvieran un conocimiento específico más concentrado y que permitieran a cada uno de sus alumnos, estudiantes, poder elegir un camino distinto, especializarse o focalizarse en otros temas, que podría haber títulos intermedios que permitan una formación básica insertarse en el medio laboral, ejercitar un poco horas de experiencia en el contacto directo y volver de nuevo a esta formación para encontrar otros títulos. Me parece que necesitamos encontrar una estructura más dinámica a riesgo un poco de poner en crisis esos valores estables de orden que tenemos establecidos en nuestros programas y en nuestros protocolos y en nuestros vademecum de responsabilidades profesionales de la disciplina. Yo sé que estos temas son complejos,
sé que no hay una manera de abordarlos, sé que necesitan mucho consenso, pero la práctica de la arquitectura es un camino constante, desde que uno inicia la carrera hasta que uno deja de ejercerla, que va teniendo distintos cortes. Entonces es graduado, después es una maestría, o va a ejercer la disciplina. O sea, me parece que en ese sentido hay un camino para transitar y para investigar y para volver a salir de esas mesetas que tiene tanto la disciplina como las carreras de grado, en función de acomodarse a esta dinámica de un mundo contemporáneo que te pasa por arriba en la velocidad de los cambios que produce. Te escuchaba y... Ahora te toca contestar a vos. No, te doy toda la razón. No, que nada más mirar en el proceso de uno, y solamente por tomar una medida, desde que se graduó. O sea, decir, bueno, listo, soy arquitecto, trum, saliste, adelante. Desde que yo me gradué, se inventó Internet, o por lo menos el Internet llegó para contar algo, no más que pasó, digamos, ¿no? Y después, esto que hablamos al principio, en esta sociedad de conocimiento, producto justamente de desarrollo tecnológico. Yo me gradué con el tablero y la Rotring como forma, ¿no? Y en 5 minutos estábamos... y eso impactó los planes de estudio de la carrera nuestras, me acuerdo como gran novedad, la universidad tiene instalado que en todos los planes de estudio tiene que haber informática. Informática. Para prepararte al mundo que venía, año 2000. Claro, hoy los pibes son nativos digitales, manejan todo lo que... mucho antes de entrar a la universidad, y que tenga que estar ese conocimiento que en realidad no necesita ir a la universidad para saber informática como herramienta, ¿no? Y pensaba, ¿cómo era el mundo antes de Google? Ya yo ni me acuerdo. Y digo, no sé cómo era, no me acuerdo cómo hacíamos. O sea, sí, había que ir a la biblioteca, y era época que no había tanta biblioteca tampoco. Hoy está todo como a la vuelta, ¿no? Y ni hablar de lo que en términos de la información tienen nuestros estudiantes. Vos lo ves. Me acuerdo, adelante de Flora Manteola, yo esbocé que nuestros estudiantes no tienen ese apego por el conocimiento disciplinar. Claro, yo estaba hablando del paradigma anterior, y Flora, una señora mayor, más grande que yo, ¿no? Me dice, estás totalmente confundido. Dice, los pibes de ahora saben mucho más que nosotros. Claro, es otro conocimiento, y ahí, empecé a verlo de esta manera. No son... yo le decía, claro, no salen como nosotros, esa preocupación de ir a la obra o agarrar el lápiz, ¿viste? Está equivocado, saben mucho más que nosotros. Y claro, porque estos medios tecnológicos le abrieron la posibilidad de acceder rápidamente a la información y son mucho más pragmáticos. Saben un poquito enfocarse en lo que realmente es de su interés, y lo que no saben lo averiguan muy rápidamente, ¿no? Y tienen todas esas destrezas. Entonces, efectivamente, es un cambio revolucionario que se da. Y otra vez, trayéndolo a esta coyuntura tan particular que atravesamos, fíjense que es la primera vez en la historia de la humanidad, creo, que los jóvenes le tuvieron que enseñar a los mayores. En la historia de la humanidad fue al revés, estaba el viejo y todos iban y escuchaban a ver qué le tenía para decir y explicarle el mundo. Y ahora realmente nos salvaron los pibes, y eso fue así en las cátedras, ¿no? En las legiones de pasantes y de ayudantes de primera, enseñándole a los viejos cómo era esto, ¿no? Desde el manejo de las herramientas, de las fabulosas TICs que veíamos en los congresos, que un día van a llegar, y de pronto todos nos convertimos en digitales. Y en lo que es siendo a lo estrictamente disciplinar, ¿no? Y en esto de los cambios, imaginémonos, hace también, creo que 20 años,
ya no era el AutoCAD, era el BIM, ¿no? Como la novedad. Si no sabes BIM, está fuera. Y ahora, es decir, la verdad que cuesta eso, en los términos de nuestros países, que queda mal decir, decía uno, subdesarrollado, pero digamos en vía de desarrollo, entonces, pero cuesta mucho que esas novedades se sientan como una necesidad efectiva en los medios. Te pueden decir quienes trabajan en la profesión, no da Santa Fe para esto, o hay que ver cuál es el nivel de obra, y son muy pocos los que todavía implementan esas modalidades en sus trabajos, todavía. Pero como digamos que es una revolución también que es imparable, en tanto que reforzando lo que vos decís, es decir, hay que volver permanentemente a la universidad y la actualización profesional es un requerimiento que de lo que nos avisan estas novedades. Ya no es, quiero decir, antes podía ser que vos te salieras con el título bajo el brazo, ponías el cartel y fundabas tu estudio de arquitectura. En los últimos 30, 40 o 50 años era más o menos igual, venía el reclamo, iba, ¿qué tanto cambió? Apareció el plasticor, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué tantos cambios? Bueno, un poquito se desarrollaron siempre nuevos materiales, pero después apareció en otro que era más o menos parecido. Ahora cambió muchísimo los procesos, un poco, que no son de la representación, son directamente los modos de producción. Y en el horizonte, así como decíamos hace 20 años, viene el BIM, vean la impresión 3D, ¿no? O cómo manejarse. Un docente nuestro, que yo no desconocía, trabajando con arquitectura en base, construcción en base a hongos, o sea, arquitectura biológica, ¿no? Y decir, ¿cuántas cosas por delante? ¿Y cómo no, entonces no volver? Y si esa es la universidad, lo que vos bien decías, Nicolás, ese ámbito de una experiencia única, colectiva, donde están los recursos para la investigación, para la reflexión, los tiempos que tiene la universidad para eso también, son distintos. Parece, siempre soy un agradecido de esta posibilidad que me da la vida, digamos, de estar en un ámbito académico y excepcional como es tener estos tiempos. Inmediatamente cuando pasás a la vida profesional, te cruzás de la facultad al estudio, parece que estabas en un disco a 33 RPM y pasaste a uno de 78, así sin... Es otra cosa. ¿Quién escucha un disco? Pero, ¿no? La universidad te da esa posibilidad. Y está bien. Y la expectativa en cuanto a la responsabilidad de las universidades públicas lo es más aún. Porque es la sociedad quien tiene ahí alojada su esperanza de que los cambios, las transformaciones empiecen y se den, ¿no? La universidad, para eso hace un esfuerzo extraordinario. Y en eso celebro muchísimo también la condición de la Universidad Argentina, que es un rasgo que nos debe... no sé si hay una sociedad que a pesar de tantas crisis, a pesar de tanto economía, a pesar de las políticas, a pesar de la dirigencia y todo, haya constituido en la universidad un baluarte, ¿no? Que sigue siendo ese lugar de la expectativa para la movilidad social y la transformación definitiva de ese contexto tan malo. Bueno, no sé si te contesto o me fui por otro lado, pero... Bueno, en relación a lo que fueron exponiendo, me gustaría sumar que en este marco justamente de la sociedad del conocimiento y cómo las disciplinas del diseño, en nuestra casa, por ejemplo, está diseño industrial y diseño de la comunicación visual, fueron acompañando esos procesos que ustedes fueron relatando de la ciudad, la gran urbe, y cómo fueron cambiando. Hoy, por ejemplo, se habla de diseño del futuro o de experiencia de diseño, y son los nuevos conceptos que se trabajan en la comunicación visual y en diseño industrial, y que vienen acompañando claramente todo lo que ustedes fueron exponiendo, ¿no? Entonces me parece que justamente la casa de estudio en la que estamos
acompaña estos ideales o cómo trabaja estas líneas del conocimiento de la mano y de esta manera interdisciplinar que van trabajando, donde se empieza a trabajar el conocimiento en la intercátedra, en experiencias donde se van cruzando los conocimientos, y me parece súper interesante destacar esto que fueron relatando porque es lo que está sucediendo en esta casa de estudio. También me parece interesante empezar a pensar de que esta universidad, específicamente la UNL, pudo adaptarse a esta pandemia y generar desde esta mediación tecnológica, desde los primeros días de marzo, abril, que suceda la enseñanza, ¿no? Y que como en el marco en esta sociedad del conocimiento y lo que García Canclini diría las culturas híbridas, estos estudiantes decidieron sumarse a la propuesta de la universidad y ni hablar del equipo docente, que es como dice Sergio, tuvo que adaptarse y tuvo que aprender. Y los estudiantes tuvieron que empezar a decir, esto que yo lo usaba para el ocio, lo empiezo a usar para aprender. Y cómo las herramientas de la tecnología pasaron a ser fundamentales para aprender, para enseñar y sobre todo para otras maneras de ver el diseño, ¿no? Porque hoy el diseño cambió, hoy el diseño es otra cosa. La arquitectura también, o ustedes cuando empezaron a planificar cómo dar en esta nueva modalidad, tuvieron que pensar que si van a dar los mismos conceptos o cambiaron. Nosotros en diseño, por ejemplo, tuvimos que repensar qué se estaba dando, porque no es lo mismo en comunicación visual pensar en una modalidad presencial que pensar en una modalidad virtual. Y no va a ser lo mismo pensar en una bimodalidad que tal vez a donde vamos. Entonces, ¿cómo van a pensar la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura desde ese lugar? Es dificilísima la pregunta que haces. Creo que hay, cuando hablabas un poco de la adaptación, creo que uno frente a estas cuestiones no planifica mucho, sino que acciona, básicamente, ¿no? La anécdota que voy a contar: cuando decidimos cerrar el estudio de manera presencial, en marzo del año pasado, nosotros teníamos una dinámica de trabajo de laboratorio en el estudio, que es la que tratamos de implementar. Nosotros tenemos como esta visión de que es muy difícil escindir la teoría de la práctica y la academia de la disciplina, que es como una especie de gran espacio donde uno va rebotando y, por supuesto, hay distintas herramientas, uno cumple distintos roles, pero trata como de que esas cuestiones de las problemáticas que intentamos como puntualizar al inicio de esta charla, que son las complejidades del espacio contemporáneo de la ciudad y la sociedad y los nuevos programas, las trabajamos de manera muy colectiva, ¿no? Bueno, y tuvimos que intentar recrear esa colectividad en la virtualidad de una plataforma de reunión virtual, ¿no? Y el equipo nuestro es muy intergeneracional, ¿no? Estamos nosotros con Flor, con Fede, que más o menos compartimos como una cierta generación. Está Enrique, que es mi papá, que ya tiene, no sé, 70 y largos, que es una persona increíble en su capacidad de adaptación y en su creatividad, y todo el segmento más joven de arquitectos que nos acompaña en el estudio, ¿no? Y claro, Enrique al principio seguía trabajando como era su mecánica, que era trabajar con los croquis, las cosas que él hacía, los dibujos más a mano, pero claro, después tenía que empezar a mostrarlos por la cámara, y entonces era un lío, no se acostumbraba, y entonces aprendió SketchUp, ¿no? Porque si no se quedaba fuera del debate y no podía, y había otras ideas que se vendían mejor y no las podía. Entonces aprendió SketchUp y aprendió a usar Zoom y aprendió a usar WhatsApp y sacaba fotos por WhatsApp y la mandaba al grupo. Y bueno, parece que esta adaptación que hacemos desde la disciplina en cualquiera de los campos que estamos, pensando un poco en la parte del proyecto, que es la del estudio, es similar a la adaptación sobre la acción que tuvimos que hacer todos en la parte académica, ¿no? Una cosa así interesante de estas modalidades de trabajo, que a veces cambian las reglas, ¿no? Históricamente el profesor, o llamémosle la maestra de la primaria o secundaria, daba los contenidos teóricos en la clase. Era la encargada de precisar los contenidos teóricos. Y después esos contenidos teóricos iban a la casa y se desarrollaban de manera práctica. Uno hacía los ejercicios en la casa, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente porque la virtualidad permite tener
ya no a la maestra o al profesor, permite tener a la persona número uno que represente ese cuerpo de conocimiento, dando esas cuestiones teóricas asincrónicamente, viéndola desde tu casa. Lo que necesitas ahora es que la persona que te acompañe desarrolle la parte del ejercicio con vos en el aula. Entonces, eso también a nosotros nos cambia básicamente un poco los roles, ¿no? Yo no necesito ponerme a estudiar un tema si puedo invitar a la persona que más sabe de ese tema a dar una charla teórica a los alumnos y expresar ese contenido y que los alumnos tengan el contenido directo desde las mejores fuentes, ¿no? Lo que sí tengo que encontrar es la manera de transferir y ser creativo en esta cuestión de la investigación, de la transferencia de conceptos, de conocimientos, ejercicios de proyectos, caso nuestro, mecánicas del taller, talleres muy numerosos, nuestras facultades hoy lidian con el problema de la numerosidad, que requieren otras estrategias y otras mecánicas de aprendizaje y enseñanza que no son las tutelares, porque la relación docente-alumno llega a un punto que es tan extendida que se pierde incluso en la presencialidad el contacto real de tiempo entre ese. Y entonces me parece que hay que desdibujar la idea de que hay una transferencia de conocimiento. Hay un espacio donde se construye el conocimiento y todos aportan a ese espacio desde sus saberes, ¿no? Me parece que también es un cambio que hay que empezar a construir, digamos. No existe más la cátedra que transfiere conocimientos o el profesor que enseña contenidos. Hay que construir laboratorios donde ese contenido se construye entre todos, participando activamente, comprometidos con esa construcción colectiva y comprometidos un poco con esta idea del trabajo, ¿no? Como eje un poco de reflexión. Sí, es tal cual lo que decís. El cambio que está sucediendo, que está operando, es un cambio que vino para quedarse, digamos. Es decir, no es una coyuntura, una circunstancia. Esto seguramente tendrá que decantar en algunas formas. Puedo decir la bimodalidad, lo híbrido. Y pensaba también en la repercusión que puede tener también de lo espacial. En esto de la masividad, la facultad había basado como un eje reivindicativo en tanto más aulas. Más aulas. La facultad necesitaba más aulas. Y hoy, no sé, tal vez lo que necesitamos son otro tipo de aulas de las que tenemos. Y sí, seguramente, mejores condiciones de conectividad. O desarrollar el programa del aula bimodal, que es distinta, no es ya el taller y arreglate. Tendrá que tener soportes de pantalla, tendrá que tener lo que tenemos en equipos de videoconferencias, ¿no? Y eso supone un cambio también de paradigma. Cuando digo otra cosa, una paradoja, pero y todas las facultades de arquitectura, porque son las que acreditan, un rasgo común en la última acreditación fue el planteo de una enseñanza más práctica. Y entonces ahí fuimos todas las facultades a construir nuestros espacios, talleres para la manipulación del material, en fin. Y de hecho, a nosotros con mucho trabajo y colectivamente armamos un programa, vamos a llamar un concurso nacional de anteproyectos para la construcción de ese centro de innovación para la arquitectura, la construcción y el diseño, y eso fue antes de la cuarentena. Entonces, digo esto porque yo no me bajo de la expectativa de tener ese espacio pero a lo mejor cambia en cuanto a las necesidades de requerimiento para la presencialidad en las otras asignaturas. O sea, entonces terminás con asignaturas que no habría razón para que no dejen de ser virtuales, por ejemplo. Y eso desafectaría un montón de espacios que podrían estar destinados a lo que sí esencialmente. Y en ese cambio que propugnaba Nicolás respecto a las formas de
de enseñar o de avisorar esos futuros posibles, el lugar para esa experimentación, ¿no? Hablamos de, bueno, y esto fundido no solo con la arquitectura, estoy pensando en el diseño industrial, los nuevos materiales, estoy pensando en diseño de comunicación visual, porque aparece la transmedia, aparece las realidades aumentadas, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ese modelo. Creo, sería fantástico ir a ese modelo, y no de tanta tragedia, no sacar una capitalización de todo esto bueno que hemos descubierto en torno a la virtualidad. Y en cuanto a esto que decías, de tener al tipo que más sabe del tema, en vez de titular, que hace lo que puede traduciéndolo y explicitándolo en una clase, vamos a preguntarle. Y entonces, que hoy empiezan en el horizonte a plantearse, por ejemplo, el concurso, ¿no? Estuvo en discusión, estuvo en debate eso. ¿Cómo un concurso ahora es virtual entonces? Y entonces, si el concurso es virtual, el profesor que viene, ¿tiene que necesariamente venir? ¿O puede estar desde donde vive, dando su concurso y entonces siendo docente ordinario de tu facultad? Mire, está toda esa discusión en el porvenir. De algún modo, lo primero que incluso con acciones lo consolidamos, fue, por ejemplo, en los intercambios de estudiantes. Claro, la experiencia del intercambio venía de la mano que venía un estudiante y viajaba. Se pasaba un semestre en algún lugar del exterior, generalmente, donde hacía su experiencia. Bueno, cerrada la frontera, la posibilidad de viajar y demás, los intercambios siguieron, porque de todas maneras, por supuesto, es mucho más rica la experiencia de estar y vivir en otro lugar, ¿no? Pero convengamos, a los efectos de lo académico es lo mismo, ir y tener la posibilidad de cursar un semestre en otra universidad del mundo. Eso inmediatamente se revirtió, lo convertimos en una, digamos, en una cuestión positiva en este caso, ¿no? Mucha más gente pudo hacer ese intercambio. En el medio solamente lo consiguen aquellos que tenían algún soporte económico para ese traslado, para ese viaje, para sostenerse afuera. Y luego la mirada local, es decir, ¿por qué estamos pensando en Alemania o en Estados Unidos? ¿Y Córdoba? ¿O Rosario? ¿Por qué no? Y de pronto empezó a pasar. Intercambio con asignaturas optativas o de plan de otras universidades propias nacionales. Y el redescubrirse que en otros lugares, que a lo mejor transitando las mismas asignaturas, los modos de verla eran totalmente distintos y absolutamente enriquecedores en la experiencia, tanto de estudiantes como docentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacíamos antes? Bueno, tuvo que pasar esto, ¿viste? Entonces digo, que todo esto que pasó, tan trágico, por cierto, sirva capitalizarlo para que extraer las virtudes de cada modo de enseñar. Cada vez que se prende la cámara del Zoom para dar la clase del taller, inmediatamente empiezo a extrañar, ¿no? El gesto del tablero, la enchinchada, no es lo mismo. No sé si hay muchos de acá que se imaginen lo que es hacer una enchinchada de 15, 20 laburos, desde la experiencia de verlo por pantalla. Eso que al golpe de vista es tan rápido, ¿no? Y sencillo, es poner los trabajos sobre los tableros como hacemos siempre y damos el rondino. Sí, este está bueno, colgalo, poner. ¿Cómo haces ahora? Es más complicado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el porvenir está tan lleno de incertidumbres, tan lleno de preguntas, como dijo Nicolás al principio, qué difícil esa pregunta, ¿no? Pero
creo otra vez, en eso soy demasiado mejor optimista, y justamente creo mucho en la comunidad académica de nuestras facultades para pensar que le vamos a encontrar la vuelta, seguramente superando esas viejas tradiciones, esa aferrada que solamente hay una forma y es volver a la pura presencialidad, y acá no ha pasado nada. Bueno, en la conversación nos fuimos yendo y llegamos al punto de desafíos, incertidumbres. Por lo que fuimos hablando, creo que hicimos un recorrido amplio por todo lo que habíamos pensado en este conversatorio. Ahí me van pasando comentarios que están pasando del otro lado de la pantalla, que se los leo, y también abro preguntas. Los buenos, por supuesto. Y abro a preguntas a todas las personas que están acá. Lo único que tienen que hacer es acercarse y prender el micrófono y pueden hacer algunas preguntas. Susana Ferrari dice, comparto plenamente los conceptos sobre la flexibilidad de los programas. Son difíciles de abordar, pero hay que comenzar. Oscar Benetti dice, felicitaciones, soy UNL virtual. Ahí viene otro. Coincido con el modelo bimodal, Karina de Palo. Ahí van tirando conceptos. Yo no soy una virtual en este momento, yo soy FADO. Aviso por las dudas. Bueno, ¿alguien quiere hacer preguntas o intercambiar algún comentario? Yo quiero hacer un comentario acerca de la presentación de Nico. Él se declaró casi miembro de esta casa de estudios. ¿Es así? Porque Nicolás, creo que no fue dicho, es un profesor consuetudinario de la maestría en arquitectura de la FADU-UNL, y cada vez que nos podemos dar el lujo de tenerlo en los talleres de la maestría, lo hacemos. Así que ese detalle creo que faltaba comentar. Por otro lado, volviendo sobre la aceleración del tiempo histórico que estamos viviendo, voy a ir un paso más atrás de la anécdota de Sergio. Yo hice mi carrera de arquitectura entre el año 73 y 78. Hacia el 75 más o menos tuve un profesor joven, recién recibido, que era arquitecto Falco, que dio clases hasta un año hacia atrás en nuestra facultad, y que nos decía lo siguiente, nos decía, ustedes son unos privilegiados, porque ya pasan la facultad dibujando con Rotring, ustedes no saben lo que era dibujar con tiralíneas. Y de ese comentario, de una generación a otra, digamos, Sergio fue alumno nuestro, también de Falco, y digo, en el transcurso de una vida académica nos llevó por delante el futuro y nos tuvimos que adaptar. Creo que de algún modo u otro saldremos adelante con lo que venga. Es eso nada más. Creo que ya estamos medio en el cierre del tiempo, pero siempre me gusta terminar un poco estas presentaciones, estos intercambios con, no sé, digamos, una especie como de mantra que tenemos en el estudio y en el grupo de trabajo académico, porque finalmente yo comparto con ustedes algunas ideas, pero no dejo de ser un miembro de un grupo mucho más amplio de trabajo, que son todos los docentes que trabajan, más de 20 docentes con los que trabajamos hace más de 15 años en la cátedra, y el estudio, que es también otro cuerpo como de un grupo de trabajo, ¿no? Y entonces creo que las incertidumbres son inmensas, los desafíos, siempre aparecen nuevos desafíos, como dice Luis, y uno tiene que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevos programas, a nuevas mecánicas, pero algunas certezas hay que tener,
porque si no es como que uno está siempre sobre una pista de jabón en donde sobre algunas certezas hay que apoyarse, digamos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos como estas tres cosas que siempre nos decimos, casi como arenga de equipo de fútbol antes de entrar a la cancha, y que son sencillos y que son como de sentido común, ¿no? Pero la primera es, solos no se puede. Solo no se puede. No tiene sentido, no sirve, no se puede realmente, digamos, ¿no? Me parece que hay que construir equipos de trabajo. Hay que buscarse los 4 mejores amigos que uno tiene para hacer el estudio, hay que buscarse los 4 compañeros de la facu, las personas que piensen parecida. Esto que decía Luis, nosotros conformamos un equipo de trabajo en la maestría, en que intercambiamos opiniones, ideas, nos vinculamos con otra gente, sugerimos otras personas para incluirse. Solos no se puede. Ese es un mantra que nos repetimos sistemáticamente. El segundo, me parece que no es tan importante el destino, o por decirlo de otra manera, en términos como más como de competitividad disciplinar. No es tan importante el resultado. Todos queremos hacer buenos proyectos, todos queremos que nuestras cosas queden lo mejor posible, pero me parece que hay que empezar a disfrutar el camino, ¿no? Porque finalmente son muchas más las cosas que a uno no le salen que las que le salen. ¿No? Está este axioma en la arquitectura que es que todo lo que puede salir mal, sale mal en general. Entonces uno tiene que rápidamente construir planes B, alternativas, que es un poco lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo este último año, cada uno en su estudio, cada uno en su unidad académica, ¿no? El plan B, y en general hay que, digamos, este plan B nunca uno sabe muy bien cómo termina, entonces hay que empezar a disfrutar el camino. Me parece que el camino es sustancial en esta idea de investigar y en esta idea de instrumentar. Y creo que la última es como, no sé, lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, sin pasión no hay acción. Si uno no está apasionado y no puede transmitirle a esas otras personas con las que está trabajando y a las que tiene cierta influencia, como son los alumnos, los estudiantes o los colegas, digamos, si uno tiene la capacidad de transmitir esta pasión, las cosas no se accionan, no pasan, no producen, ¿no? Y eso me parece que es un elemento central en nuestra educación masiva, ¿no? La idea de transferir esta pasión por lo que hacemos y por las cuales nos hacen venir en momentos de pandemia de La Plata a Santa Fe, las que nos hacen participar un poco en todos los eventos donde uno les parece que puede generar una transferencia. No sé cuántos graduados habrá del otro lado, pero me parece que es importante como pensar en que hay un mundo que necesita de nuestra disciplina, necesita de un montón de arquitectos más creativos, mejores formados, con una amplitud mayor de pensamiento para abordar todas estas vicisitudes, y que la facultad es el primer empujón a esta vida de actividades, y que el colegio, por otro lado, de arquitectos, es la segunda casa que tiene el graduado cuando se recibe, como para poder seguir apalancando un poco una disciplina que tiene muchísimo impacto social y que merecemos nosotros tener cada vez una mejor formación, una mejor actualización, un mejor ejercicio profesional para dar un servicio que es central, que es la construcción del espacio donde la sociedad desarrolla sus actividades. Suscribo cada palabra de lo que dice Nicolás y agrego, bueno, ni hablar desde el punto de vista del arquitecto, todo el por hacer que hay. Nada más ver las ciudades, te das cuenta, en cada esquina hay una oportunidad. Uno diría, hay demasiadas razones del contexto para ser pesimista o para bajar los brazos, para darse por vencido. Pero creo que, y en esto tan sabio que dice Nicolás, ¿no? No es de a uno, sino que es con todo, por lo menos con muchos, que las cosas pueden empezar a modificarse y transformarse. Estamos en una formamos parte de disciplinas tan interesante desde el punto de vista de cercano a esa ensoñación de cómo ver el mundo y que sea mejor, ¿no? Que no hay que abandonarlo y hay que a lo mejor apoyarse en la experiencia del otro o en la pena del otro a veces para decir que todavía
hay un futuro alternativo, posible, mejor, y que a eso estamos invitados todos. Recuerdo un diseñador industrial que en una conferencia, y eso me hizo, la verdad que no me acuerdo quién era, pero me acuerdo muy bien lo que dijo, ¿no? Todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, interactuamos con entre 5.000 y 6.000 objetos. Todos, alguno lo diseñó. Entonces, ¿qué me van a hablar de cosas por hacer, no? Si todo eso además podría ser mejor diseñado, todo eso podríamos encontrarla en clave a que esté mejor comunicado, en el caso de la comunicación visual. Y además, rodeado en un hábitat más humano y mejor. Entonces, ¿no? ¿Cuántas cosas quedan por hacer como para no perder esa pasión y esa convocatoria que entiendo yo tiene que ser, como dice Nicolás, transmitida desde la propia aula, ¿no? Con quienes se están formando para ser ese profesional. Yo quiero decir, estoy orgulloso de formar parte de una comunidad como es la de la FAU-UNL, donde claramente impera ese espíritu, que también está a lo mejor en la genética no fue creada, ¿no? Entonces, no lo puedo ver de otra manera, pero entiendo que es la única manera que tenemos por delante. Yo no sé si ya estamos en hora. Ahí lo tengo el productor que anda diciendo que vamos redondeando, pero insisto con esta idea del conversatorio, si alguien quiere decir algo más, y si no, vamos cerrando por acá, y yo quiero realmente agradecerle mucho a Nicolás. Bien, Julio. No sé si hay tiempo. Dale, sí. Disculpen, bueno, primero gracias por la invitación. No, una reflexión, escuchando un poco, bueno, sabrán que estamos del Colegio de Arquitectos, me acompaña Victoria también, que está en la gestión con nosotros, y casualmente no, pero digamos, estamos en una situación, yo soy docente de proyectos de dos distintos espacios, y hoy nos toca ocupar un lugar en el Colegio de Arquitectos en el Distrito 1, y viendo un poco al título del encuentro, ¿no? Esto del puente entre la enseñanza y la práctica, nos toca, tengo la posibilidad de unir un poco el recorrido entre el último año del estudiante en su trayecto profesional final, en el último taller, y los primeros pasos en el mundo profesional, ¿no? Y pensaba en las reflexiones de ustedes y quería un poco abonarla y dejar un poco la reflexión abierta, que se ven situaciones similares y analogías, es decir, uno ve en los primeros años esa necesidad o esa búsqueda que tiene todo joven arquitecto de abrirse caminos a nuevas prácticas, ¿no? Nosotros estamos siempre muy desvelados en poder exponer nuevas prácticas, nuevos campos laborales, estamos en la búsqueda, en buscar lo que no existe todavía, en explorar e investigar. Yo me quedo con esas palabras que hoy hablabas vos, Nico, y en la que vos decías, Sergio, de oportunidad. Yo creo que en esto de lo que se nos ha venido encima, ¿no? Esta cuestión distópica que hoy la tenemos como una realidad, creo que es una oportunidad, es una crisis en donde nos permite y se abre una puerta muy importante para trabajar y unir esas dos dimensiones, ¿no? Y me parece que la herramienta son las didácticas, y ahí es donde tenemos que apuntar y, como vos decías, como buena crisis, aprovechar a un poco sacudir las estanterías. No es nada fácil, los pedagogos se nos van a venir encima como siempre, pero me parece que esto de incorporar la investigación proyectual, de la exploración, esto que después los arquitectos llaman emprendedurismo, ¿no? Que tiene que ver con lo actitudinal. Y bueno, un poco yo creo que ahí está lo que viene. Me parece que en ponerse, uno nunca puede adivinar lo que viene por delante, pero sí por lo menos estar un poco adelante o hacer un par de pasos más para investigar en lo que no se sabe, o sea, ahondar un poco más en estos campos de investigación proyectual, la exploración, que la facultad lo viene haciendo. La facultad tiene una fuerte decisión y ha apuntado fuertemente en ese sentido, así que
quería hacer esta analogía un poco que se verifica, ¿no? Este cuadro de situación en los primeros, sobre todo en los arquitectos más jóvenes, y la necesidad que hay vos hablabas que es una profesión que se aprende haciendo, ¿no? Un poco citando al clásico John, pero yo creo que también es importante ahora no solo aprender a hacer, sino enseñar a saber. Yo creo que la reflexión y un profesional y tener en la disciplina arquitectos que sean muy reflexibles y muy, muy adaptables. Creo que la palabra que ustedes usaron fue esa. Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? La adaptación y en función de eso empezar a unir estos dos mundos profesionales para que sea una continuidad, apoyándonos en eso, ¿no? En la exploración y en la investigación. Así que bueno, felicitarlos a los dos y gracias de nuevo por el lugar. No, bueno, simplemente desde como graduada y en representación de los graduados, agradecerle la participación a todos y me quedo con esto que decía Nicolás, de trabajar en conjunto y interdisciplinarmente y ver y construir, no desde la individualidad, sino desde lo colectivo, es lo que hace que sume saber y que sume conocimiento. Bien, antes de cerrar, desde el programa de graduados te quieren hacer un obsequio por el agradecimiento de haber venido. Ah, los tres. Bueno, sí. Bueno, sí, sin duda este agradecimiento a Nicolás, la verdad que hacerse los tantos kilómetros y para terminar comentarle que es su cumpleaños. Lo está pasando acá con nosotros. Bueno, ahora sí damos por terminado este conversatorio y agradecemos al programa de graduados por la invitación y el lugar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.